señores, ya estamos por arrancar el debate, ya están los chicos colocados. Como dijimos hace un rato, vamos a hablar de salud, Catalina. Exactamente, la gestión de la pandemia, la importancia de la salud pública. ¿Cómo fue la gestión de la pandemia? Entre muchas otras cosas, quienes van a debatir son los jóvenes de los distintos espacios políticos. Ya están en el piso, pero antes, un informe disparador. Quien está comenzando a esta hora de la noche la cuarentena que es obligatoria en toda la República Argentina. Así lo declaró hoy el presidente Alberto Fernández. Desde esta medianoche, todos tienen que quedarse en su casa. La Argentina comenzaba a transitar la cuarentena más larga del mundo. ¿Tenés la dispo? Mira, duró 231 días. Comenzó el 20 de marzo y terminó el 6 de noviembre. La vacuna no está. Lo que hoy tenemos que seguir haciendo es los cuidados de la higiene permanente, el tapaboca, el distanciamiento social y cuidarnos entre todos y cuidarnos los que podamos la mayor parte en casa. ¿Qué es esto de decir hay una pandemia, hay un virus allá? Ya sabemos a dónde está el virus, lo tenemos localizado y la gente encerrada, muerta de miedo. Llegaron 2.148.600 vacunas de AstraZeneca al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Lo que Argentina está haciendo con las vacunas realmente es una vergüenza. Quizás estoy ganando un poquito de plata con el tema de las plataformas y esas cosas, pero no tengo otra entrada de plata. Gracias a Dios la pandemia me agarró, aunque sea con un ahorrito que tenía, que me pude, pero ya no está más. Y es muy difícil. Yo tengo un restaurante acá a 4 cuadras. A mí me prohíben de trabajar y hace 4 meses me estoy fundiendo. 68.301 muertos, para los 70.000 muertos. 70.000 muertos. Shh, shh. No hablen más de moral, de Miami, de la vacuna. No hablen más. Así como salvaron mi vida, porque eso es lo que sucedió. ¿Cuántas vidas? Miles seguramente ha salvado el sector sanitario de la República Argentina. Han hecho una tarea formidable y yo desde adentro pude ser testigo, Gustavo, del esfuerzo que hacen, de la entrega profesional, amorosa. La Sputnik Nacional, que hoy estaba escuchando que se va a llamar Vida o le van a poner algún nombre así. ¿Sale la Sputnik Nacional finalmente? Bueno, todo indica que sí. Tenemos el anuncio de la ministra de Salud, Carla Bisotti, y enseguida el mensaje del Instituto Gamaleya. Voy a tomar un poquito de mi CDS. Oxigena la sangre y viene divino. Yo no recomiendo, yo les muestro lo que hago. En este momento, hablar mal de las vacunas sin tener un solo argumento es algo muy peligroso, porque terminás generando que mucha gente no quiera vacunarse. Bueno, qué informe, qué repaso también. Tantas cosas, ha pasado tanto tiempo y tantas cosas en tan poco tiempo. Todas las voces, todas, como vieron recién en el informe, y todas las voces, todas, Catalina, las tenemos acá en el piso para debatir, en este caso con los jóvenes, los pibes, como siempre. Ellos debaten, los paso a presentar. Está Sofía Martínez Naya, estudiante de Psicología del FIT, del Frente de Izquierda. Bienvenida, Sofía. Gracias, está Cata. Iñaki Gutiérrez, estudiante de Derecho de la UBA y representante del Frente La Libertad Avanza. Iñaki, bienvenido de nuevo a Altavoz. Está Julián Sanseverino, primera vez en Altavoz, 22 años, estudiante de Medicina de la UBA y militante del Frente de Todos. Y está Agustín Rómbola, bienvenido nuevamente a Altavoz, presidente de la Juventud Radical del espacio Juntos por el Cambio. Bienvenidos a los 4. Pregunta amplia para que empiecen ustedes a responder sobre la gestión de la pandemia en estos 2 años que pasaron. ¿Qué les pareció? ¿Alcanzó? ¿Hay cosas que corregirían? ¿Están conformes? Yo creo que con 5 millones de contagiados y 120.000 muertos, para nada alcanzó el manejo de la pandemia, muchísimo menos una distribución de vacunas que llegaron tarde, que fueron mal distribuidas. Y que bueno, en el medio del manejo de la pandemia nos fuimos enterando que no solamente era el ministro de Salud quien parece que se equivocó, tuvo un desliz al vacunar personas en su oficina, sino que a la vez el presidente de la Nación festejaba el cumpleaños de la primera dama de Fabiola Yáñez en Olivos, mientras estábamos todos encerrados, más particularmente el 14 de noviembre. Yo quisiera utilizar el espacio para resaltar
4 casos que a mí me marcaron, no porque me hayan pasado cerca, sino porque me parecen importantes. El primero es el de Abigail, esa chiquita que tuvo que cruzar con los padres cargándola, 5 kilómetros con cáncer en Santiago del Estero. Eso fue en pandemia. Solange salió a trabajar, nunca más volvió. Solange es la chica que estaba en Córdoba esperando al padre la viniera a visitar antes de morir con cáncer y el padre no pudo entrar teniendo PCR negativo. Bueno, Magarí Morales, el caso de Facundo Estudillo Castro, desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires, de Sergio Berni más en particular. Y bueno, por último, todos los casos, los más de 90 casos que tenemos denunciados en la pandemia. A mí me parece que el manejo de la pandemia fue un desastre. Sí, yo lo que creo, me parece que todo el tiempo, digamos, se planteó una falsa dicotomía entre la salud o la economía para justificar, digamos, que para cuidar la salud había que cagarse de hambre, básicamente. Y creo que hay hechos, digamos, particulares que dan cuenta de que las muertes también fueron evitables, que, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda nosotros veníamos planteando que había que declarar de utilidad pública los laboratorios. El gobierno lo único que hizo fue beneficiar a tipos como Hugo Sigman, que tienen el laboratorio de Garín, un laboratorio con el cual se comprometieron, le pagaron millonadas y al día de hoy todavía faltan que entreguen vacunas, y que incluso decidieron exportar todo un sector de vacunas porque decían que no se podía envasar acá. Acá en Argentina está el Instituto Biológico, que de paso les mando un saludo también a los trabajadores que vienen peleando para que ese instituto del Estado no se convierta en una sociedad del Estado, donde pueden envasar, tienen capacidad de envasado y sin embargo eso no se hizo ni se garantizó que las vacunas lleguen a tiempo. Ayer charlaba con una compañera que es trabajadora de la salud, es médica y me contaba que las vacunas llegaron tarde, llegaron después de julio recién cuando se vacunó el grueso y que muchísimos compañeros de ellas, del hospital de allá de La Plata, podrían haber, fallecieron y podría haber sido completamente evitable, porque incluso un dato no menor es que en salud el empleo está completamente feminizado, es decir que hay muchísimas laburantes que son mujeres, que son sostenes de hogar, que tienen más de un laburo para poder sostenerse y eso en muchos casos hizo que los contagios se multipliquen. Bien, a ver, Julián, vos sos estudiante de medicina, además Efectivamente. de ser militante del Frente de Todos. ¿Qué te pasa? Estudiante de medicina y soy trabajador de la salud, trabajo en el Centro de Telemedicina del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. De alguna manera también vengo trabajando con la pandemia, no expuesto como el personal de salud, al cual me parece que es importantísimo resaltar en esta pandemia el rol que tuvieron después de 4 años de una otra pandemia y que han Hablar puesto... de otra pandemia cuando murieron 120.000 personas. ¿Puedo dar mi introducción o ya empezamos? 120.000 personas. Comparar un así gobierno, trabaja la gente de Milei, compañeros. Comparar 120.000 muertos con un ahora, gobierno... si querés después hablamos de eso. Déjame primero empezar con lo que vengo a pronunciar acá, ¿está todo bien? Es claro que el gobierno se enfrentó en el 2020 con 100 días de mandato, algo raro. Nos despertamos con una pandemia que no conocíamos, la veíamos por la tele en Europa y veíamos cómo los hospitales colapsaban en España, en Italia, cómo se hacían hospitales modulares en China de la nada y nadie entendía muy bien qué estaba pasando. Y frente a eso actuó el gobierno, digamos. Y en eso yo como militante de un espacio político dentro del Frente de Todos, creo que el gobierno actuó de una manera correcta. Y dentro de la lógica de la cuarentena, todo lo que venimos discutiendo, el gobierno logró y logramos, el común de los argentinos, victorias claras, ¿no? Hemos logrado fortalecer el sistema de salud, que era el principal objetivo que teníamos cuando nos estábamos planteando la pandemia. El presupuesto 2021 recorta un 10%. ¿Por qué estábamos hablando de fortificar el sistema de salud? Porque veíamos que en Europa colapsaba y que el sistema de salud que teníamos heredado del macrismo, que venían destruyendo hace ya 4 años, no daba abasto para poder controlarlo. Y bueno, así actuamos. Y acá tengo datos muchos, ¿no? O sea, invirtieron 42.000 millones de pesos extra para la pandemia. Pasamos de tener 3.000 camas de terapia intensiva a tener 12.000. Claro, no sé si me imagino que sabrán que es clave tener camas de terapia intensiva y respiradores para poder tratar los casos más graves de COVID. Y no solo eso, producimos respiradores de manera nacional en conjunto con el empresariado nacional, ¿no? Empezamos a tomar medidas también para ayudar a la gente porque sabemos que la pandemia trae consecuencias económicas. Eso es claro. Y tomamos medidas para eso, la pandemia, no la cuarentena, porque en todo el mundo pero si la economía decayó. el IFE en este año, que fue la segunda ola, mira, el grueso de las muertes por COVID fueron en abril de claro este año, cuando Guzmán dijo que no iba a haber segunda ola y recortó un 10% del presupuesto. ¿El grueso de las muertes en COVID? ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo explico qué? Los recortes, digo, hay recortes en presupuesto. Primero que este año
nos mantenemos estables con el presupuesto. Pero el punto acá no es ese, porque de presupuesto podemos hablar, y es más, cuando estamos hablando de COVID hubieron puestas extra presupuestarias, se han comprado vacunas a lo loco. El punto acá es resaltar lo que hizo el gobierno nacional y que para mí es clave para poder apalear el ataque, lo que pasó con la pandemia. Digamos, me parece que es grave bajarle el peso a todo el esfuerzo, tanto del gobierno como de los trabajadores de la salud, en el fortalecimiento que se hizo del sistema de salud. Hemos logrado... La salud que cobran miseria. El gobierno cerró una paritaria a la baja de la inflación para esos que le dicen esenciales y los tratan como descartables. Nosotros sabemos que hay un gran problema con el sistema de salud y lo estamos discutiendo. Hablemos de la pandemia. Ustedes organizaban marchas contra la cuarentena. Ustedes organizaban marchas contra la cuarentena. Vamos a hacer un punto acá. Explícame qué tiene que ver con que no esté vacunado. Ahora seguimos la discusión. Retomen eso ustedes, pero que hable un poquito Agustín, que todavía no habló. Así pueden ya empezar en remarcar la gestión de Alberto Fernández, que dijo que prefería tener 10 puntos de déficit y no 100.000 muertos. Al final tuvo 12 puntos de déficit y 115.000. Con lo cual es importante remarcar las declaraciones. Me parece que los compañeros, bueno, se nota, se llevaron epidemiología a marzo. La gestión correcta de la que habla el compañero es el puesto 9 en cantidad de casos en el mundo, el puesto 12 en muertes por millón de habitantes y el puesto 128 en testeos realizados. Cuando nosotros a una semana de la cuarentena que aprobamos en una primera instancia decretada por el gobierno de Alberto Fernández, que entre paréntesis el ministro de Salud decía al principio que no creía que llegue a la Argentina, que después, por supuesto, fundó el Club de los Vacunados para los amigos del poder. Cuando todo eso sucedía, nosotros ya pedíamos testeos y ustedes nos acusaban de golpistas, se nos reían en la cara. Hay un punto que me parece que es clave aclarar, porque es importante hablar de muertes. Hay que remarcar la gestión de Alberto Fernández. Es grave hablar de muertes en esta pandemia y hay que prestarle respeto a la gente que se murió. Fue culpar a los jóvenes, me parece que hay una cosa. Jóvenes de la gente. Este país, chicos, termina Agustín y de nuevo culpamos a los jóvenes de los contagios que se iban de fiesta. El presidente de la Nación, dijo que la culpa de los contagios eran de los nenes que se cambiaban los barbijos en la escuela. Estas son las políticas públicas a las que nos someten esta gente. Creo que se entienda eso. Culpaban a los runners, a la gente que iba a correr a la plaza de que un virus se esparciera por la República Argentina. Políticas públicas delirantes que después nos dimos cuenta que había todo un sistema de salud paralelo para la gente del poder. Que bueno, por suerte un compañero de ellos, Horacio Berbisky, fue el que se hizo cargo de exteriorizarlo, así que hay que agradecerle también al compañero Berbisky. Yo me parece que es clave cuando hablamos del tema de las muertes, porque bueno, primero me parece que es grave usarlo como un argumento político. Por eso ustedes no tendrán que haberse escondido las piedras de la marcha cuando toda la gente lo estaba rememorando. De todas maneras, me parece importante aclarar una cosa. La Argentina es el país de la región con la menor tasa de excedentes de muerte. No sé si saben lo que es el excedente de muerte, el excedente de mortalidad, pero es una tasa que se calcula comparando este año con el año anterior, el año 2020 con el año 2019, y en el cual se nota de manera verídica cuántos fueron los reales fallecimientos por COVID. ¿Por qué? Porque imagino que sabrán que el COVID... O sea, el COVID no te mata como tal, lo que te mata son las patologías que genera el COVID. Una cardiopatía, una neumonía bilateral. Entonces es muy fácil con las muertes hacer subnotificaciones. Pasó en el Bolsonaro de Iñaki, digamos, pasó en el Brasil que tanto defiende Iñaki, pasó en Estados Unidos. Ahora, el único dato que no falla es el excedente de muertes. ¿Por qué? Porque es claro que si en el 2019 murió X cantidad de personas y en el 2020 murió otra un poco mayor porque pasó por la pandemia, no puede fallar. Iñaki. La Argentina es uno de los países con menor tasa de excedentes de muertes. Tenemos 10%, comparado con Brasil, que tiene el 20%, comparado con Perú, que tiene el 90%, con Ecuador, que tiene el 60%. Contradiciendo todas las estadísticas del mundo. Primero me está nombrando Brasil. Realidades. Primero me está nombrando Brasil. Estás en Argentina. 5 de cada 10 chicos no tienen un plato de comida para echarse la boca en tu gobierno. Eso es lo que defendés vos. Déjame terminar de contestar porque vos hablaste recién. Vos hablaste recién. Yo te quiero hacer una pregunta a vos, ya que tanto te viniste con papel para defender la pandemia y demás. ¿Por qué el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tuvo que echar a tu ministro de tu gobierno por haberse vacunado? Y la segunda pregunta, ¿por qué carajo hizo una fiesta el 14 de noviembre? Bueno, te vamos a responder la primera. Primero, me parece que es clave que yo como militante político, con lo de la fiesta, hasta con lo de las vacunas, como militante político... Responde por qué lo hizo. No nos agradó, pero digo, me parece que fue un error. ¿No te agradó? 120.000 muertos. Me parece que fue un error y que no saque el hecho de que la Argentina lleva la mayor campaña de vacunación. Una vergüenza lo que hicieron. Chicos, vamos a ser claros. 120.000 argentinos muertos. 50 millones de vacunas. 120.000 Tenemos 50 millones de vacunas aplicadas. ¿Les parece una gran molestia? A mí me parece que está mal lo que pasó. Pero fueron 70 vacunas. Un error sí. Pero hoy en día hay 50 millones de argentinos que tienen
70 vacunas, ¿te parece poco una sola? Pero yo por no no le robé la vacuna a nadie. Como tu partido político que miente. Respecto al tema de la vacunación, me está 50 diciendo millones que de yo no me vacunas los vacuné. Que argentinos yo no me no se vaya a vacunan. vacunar. Hoy salimos de la pandemia gracias a la gestión que hemos hecho los argentinos, el gobierno nacional y también el pueblo. Digo, hoy estamos como estamos sin barbijo acá, podemos salir a la calle, podemos ir porque hubo un Estado presente que vacunó a los hubo argentinos. trabajadores de la salud que dieron la vida con un salario de miseria, sometiéndose al contagio porque no tenían recursos. Por eso estamos hoy acá en estas condiciones. Si hubieran liberado las patentes... Julián, perdón, una pregunta, porque vos mencionás algo importante que va de paso para todos. 70, ya tenemos... 75% con la primera dosis. Sí, 80% las vacunas llegaron, hay 60 millones de vacunas aplicadas, etcétera. Vos dijiste, llegaron un montón de vacunas, vacunas a lo loco, dijiste, me pareció como medio impreciso. La pregunta es, ¿no te parece que se demoró la llegada de las vacunas? Sí, la compra estuvo a tiempo, pero la llegada de las vacunas, ¿qué pasó con la llegada de las vacunas? Para poner plata tan rápido. Ustedes, buena la gestión ahí. Sabremos más o menos cuándo fue que la primera vacuna se aplicó en la Argentina, el 29 de diciembre. Y si vemos en los otros países, tanto de la región como del mundo, las fechas son muy similares. Y hay una cosa que hay que aclarar también, que si no tuvimos una distribución de vacunas tan grande, fue también gracias a que en todos los años del gobierno de Macri se destruyó la investigación pública. Y también acá hay una distribución nacional internacional de las vacunas que nos ha dejado a los países subdesarrollados con menos vacunas. Eso pasó, eso es real. Pero de todas maneras, y frente a cualquier pronóstico, hasta frente al pronóstico de Clarín, de los amigos de Iñaki, los amigos del compañero de Juntos, que decían que hasta finales del año que viene, hasta principios del año que viene no íbamos a estar vacunados, contra ese pronóstico, los argentinos y las argentinas hoy tenemos una vacuna en el brazo. ¿Por qué? Porque hubo un Estado presente que pudo hablar y abrir acuerdos multilaterales con todos los países del mundo. Tarde, y hasta hemos llegado más de 100.000 muertes. No podrían haber llegado mucho antes si se liberaban las Me gustaría escucharlo, patentes. Agustín, que Julián hizo mención justamente al gobierno anterior. ¿Sobre qué? Sobre lo que... No sé por qué culpa Macri por la pandemia. Quizás Macri fue el que... Macri tiene la culpa de todo. Macri tiene la culpa de que tuvimos que hacer una cuarentena tan extensa. Porque si no hubiese sido por la financiación del gobierno de Macri, si no hubiese sido por la financiación del gobierno de Macri, no hubiéramos tenido esta Todos pandemia. tienen su espacio, pero les hago una pregunta de qué les pasaba a cada uno, que me imagino que van a tener posturas muy diferentes, pero qué les pasaba con esa foto al principio de la pandemia, que se mantuvo bastante durante el primer año de pandemia, para comunicar medidas sanitarias, más allá de las diferencias entre el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. ¿Les gustaba, no les gustaba, funcionaba, no funcionaba? ¿Les gustaría una gestión de la salud de esa manera? A mí me parece, yo quiero contestar porque además acá se pelean y se tiran la pelota, pero Macri, pero Alberto, y hay una realidad que es que el sistema de salud venía desfinanciado hace años y el gobierno de Alberto no hizo lo contrario, siguió profundizando ese ajuste, siguió recortando los presupuestos, siguió vaciando el sistema de salud, no tomaron medidas excepcionales para un momento que era completamente excepcional. Seguimos vaciando el sistema de salud, no tomaron ninguna... Hicimos 12 hospitales modulares, terminamos 7 hospitales en la provincia de Déjame Buenos Aires. terminar porque ya vos te escuché, déjame terminar, Julián. Vaciamos el sistema de salud, Déjame terminar porque ya vos te escuché y estás repitiendo cosas que ya sabemos y que no alcanzan. Porque además no se puede charlar de salud. Perdón, ¿me pueden dejar hablar? ¿Qué pasa? Mucho Chicos, de a uno le toca a Sofi. Porque me parece que además no podemos hablar de la salud pública, incluso de la salud de las mayorías, sin hablar de las condiciones de vida de las mayorías. O sea, veníamos de una situación de crisis, de ajuste de 4 años, de haber perdido todo. El gobierno asumió diciendo que íbamos a recuperar lo perdido. No solo eso, sino que profundizaron el ajuste, están acordando con el FMI, que implica más ajuste todavía. La gente no tiene laburo, la gente tiene hambre, la gente la está pasando mal, y eso afecta incluso la salud. O sea, la pandemia desnudó una realidad de desigualdad social a nivel mundial, que el gobierno con sus decisiones políticas y con sus medidas no hizo más que profundizarlo. Y me parece que un claro ejemplo de eso son los presupuestos que se votan, porque todos los recursos, cada vez que veíamos cuando arrancó la cuarentena cantidad de cortes y de concentraciones de trabajadores de la salud que se manifestaban en sus hospitales diciendo no tenemos recursos, no tenemos insumos, nos están mandando a una guerra sin insumos, sin ni siquiera tener las condiciones que se necesitan para no contagiarse, y así trató el gobierno a los trabajadores de la salud como descartables, los aplaudían a las 9 de la noche y el salario lo acordaron con un 46% cuando la inflación estaba en un 52%. Recortaron el presupuesto un 10% porque Guzmán salió a decir públicamente que no iba a haber segunda ola y el grueso de los contagios fueron... A ver, un segundo que, perdón, José, que Iñaki está pidiendo la palabra. Me gustaría hacer referencia a una cosa que mencionaron ellos dos que tiene que ver con respecto a mi vacunación. En primer lugar, la vacuna no previene el contagio, previene justamente pasarla mejor cuando a uno le toca. Vos sabés que estás beneficiando de que todos nos vacunamos, ¿no? ¿Cómo me decís? ¿Sabés lo que es la inmunidad de rebaño, la inmunidad en conjunto? Yo todo lo vos no te agarrás COVID o probablemente no te la agarres
Porque todos acá en este estudio, todos los compañeros, nos vacunamos. Vos y tu grupo de amigos se están beneficiando de que nosotros nos estamos vacunando. Haceme el mismo cálculo de cuánto... oportunistas, Bien. esos son. Oportunistas de la salud. Y encima, esto ni siquiera defienden la salud pública. No creen que la salud sea un derecho. Digo, seamos un poco más serios. O sea, nos están trayendo a nosotros acá a hablar con una persona que cree que la salud tiene que ser un derecho de pocos. Bien, me calculaste recién cómo yo me salvo. ¿Cuántos se salvan por la inmunidad de rebaño? Calculame ahora con la misma velocidad cuántos se murieron por la vacuna que se puso tu gobierno fuera del orden. Calculame cuántos se murieron por la reunión de Olivos. Silencio como siempre. No hay nada silencio. Imagínate lo que de nuevo, vas a decir. me encanta como tanto Iñaki como su espacio político se agarran de hechos individuales con los cuales, de nuevo, yo he aclarado, no están bien para hacer macros de nuestra política. De una política del gobierno nacional a la cual nosotros del frente de todos los militantes bancamos y que estuvo correcta. Digo, de nuevo, Iñaki, vos ahora podés hacer tu marcha anticuarentena sin riesgo a que vos ni tu familia se mueran porque hay gente que está vacunada. Voy a responder lo que termine Iñaki. Primero, yo no soy antivacuna, yo no soy anticuarentena, yo soy pro trabajo y que la gente que se quiera vacunar se espacio vacune. político ¿Me dejás terminar de hablar? Vos contra dijiste que querías terminar de hablar, yo me callé la boca hasta terminar de hablar. Bueno, déjame terminar de hablar y me haces la pregunta. Termina tranquilo. Bien. Yo no soy antivacuna, no soy anticuarentena, no tengo problema con la gente que se quiera vacunar, se vacune. Y si no me vacuné hasta ahora es porque me dio tanto asco lo que hizo tu gobierno que con 20 años y gracias a Dios sin ninguna patología previa, hasta que no estén todos los argentinos mayores que yo y con patologías previas vacunados con ambas dosis. Con ambas dosis. Con dijiste 100%. Que vos, yo no dije que nunca me iba a vacunar, ¿eh? Estamos vacunando nenes de 3 años, Iñaki, por favor. No me vengas a quedar mentiras. Si vos tenés, vos fuiste el que ¿vos te vacunaste? Decía que la Sputnik estaba floja de papel, este señor no tiene derecho a hablar de vacunas, por favor. Mirá, el problema es que vos venís acá en representación de un espacio político que organizó marchas contra las vacunas, contra la cuarentena, que quiere privatizar la salud. Mío surge en diciembre del año pasado. Quieren privatizar hasta las marchas en contra de la cuarentena empiezan el 25 de mayo. Igual en ese lapso de 6 meses, me parece que se lanza la política el 14 de noviembre. ¿De qué me estás hablando? Hablemos de la... No caigamos, compa, no caigamos en las individualidades que plantea Iñaki siempre. Hablemos de salud, en las individualidades y las cosas individuales. Hablemos de salud, hablemos de la gestión de salud y hablemos de algo que para mí es muy importante, que lo mencionó el compañero acá y que bueno, tenemos acá a uno de los artífices, el espacio político que básicamente fue responsable del desabastecimiento total del sistema de salud. Acá tenemos el espacio político. Esta gente, la gente de Juntos, se ocupó sistemáticamente por 4 años en el país y en la ciudad de Buenos Aires hace más de 10 de destruir la salud pública. En la ciudad de Buenos Aires Chicos, les hago una pregunta que no respondieron ninguno de los tres y que arranque Agustín, que todavía habló poco, pero me gustaría que escuchara a todos. No, tranquilos, en el marco del respeto que tienen su espacio, este es su espacio para que ustedes puedan debatir, pero me interesa saber qué piensan de esa foto, de esa imagen de comunicación de 2 coaliciones, no todos los espacios, porque ni el de que representa a Iñaki ni el de Sofía estaban presentes, pero sí, Juntos por el Cambio y todos, frente de todos, comunicando la pandemia en el primer año. ¿Qué les parecía esa foto, ese trabajo en conjunto entre el presidente y Larreta? Yo creo que fue una gran noticia. Me parece que lamentablemente duró demasiado poco. Duró demasiado poco porque el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires no cumplieron con su palabra. Su gestión fue de mal en peor. Cuando ya algunas voces iban en torno... ¿En qué no cumplieron con la palabra? Perdón. Con la distribución de vacunas, por ejemplo. En todo lo que fue la vacunación, la Ciudad de Buenos Aires recibía menos de la mitad de lo que iba recibiendo la provincia de Buenos Aires. Aún así... Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la población de la provincia de Buenos Aires? Por favor, en la Ciudad de Buenos Aires, un porteño vale más que un bonaerense en este país. No puedo hablar en ningún momento. El 80% de la población de la Ciudad de Buenos Aires ya fue vacunada. 4,5 millones de vacunas recibidas, 4.470.000 vacunas aplicadas. Mientras ellos hablan de vacunación y vencían vacunas, nos dejaron de vacunas guardadas. Ahora que son oposición les gusta la salud. Ahora les encanta la salud. Pero cuando eran gobierno de la salud. Chicos, de a uno porque nos dejaron sin Ministerio de Salud los trabajadores de la salud. Eso tiene que quedar claro en la Ciudad de Buenos Aires. Vacuna que llega, vacuna que se aplica. Vacuna que llega 80% de población vacunada, ya se vacuna gente de entre 13 y 11 años y se está llamando a personas mayores de 50 años que están vacunadas con Sinopharm para que reciban una tercera dosis de AstraZeneca. Eso es la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, eso es la gestión de Ferran Quirós y eso fue la gestión de Ginés García. Y es gracias a la gestión del gobierno nacional también, porque digamos que ¿te puedo cortar un ¿Vas a interrumpir también a la gente? ¿Querés interrumpir a alguien más? Que sea plural. Avisen y a ver quién quiere interrumpir. En un momento determinado, digamos, se veía en la mesa que estaba Larreta, estaba Alberto, estaba Kicillof, y en determinado momento también empezó a haber diferencia, digamos, de opinión respecto a el manejo de las aperturas. Yo recuerdo patente que había una postura del gobierno, digamos, nacional que decía de mantener las restricciones y
y la postura de Larreta, que proponía empezar con las aperturas en un momento bastante clave, digamos, de aumento de casos. Vos defendés esa postura, digamos, cómo lo vivieron también desde el punto de vista militante, porque era un momento, digamos, de mucho aumento de casos y donde se veían personas de todos los sectores criticando un poco esta idea del gobierno de la ciudad de abrir. Por supuesto, yo igual no defiendo la postura como militante, yo lo que hablo es lo que sucedía en el mundo. En el mundo había un esquema, ya desde hace 6 meses antes de que acá se empiece a abrir, ya había un esquema de apertura y cierre, y nosotros de lo que hablamos era de aperturas focalizadas. No queríamos abrir todo, no queríamos hacer la ridiculez que planteaba el espacio de Iñaki. Nosotros hablábamos de políticas públicas basadas en datos. Como hacemos siempre. Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando toda la evidencia ya estaba casi unánimemente en que los nenes no se contagiaban entre sí, ya hablábamos de que las escuelas tenían que empezar a abrirse. Eso fue una de las mayores locuras que pasaron en la pandemia. Lo que hicieron tanto con los pibes como con los docentes fue absurdo. Me da pena que milites eso porque literalmente fueron en contra de todos los docentes. Si hablamos de salud, me gustaría ir a la otra arista de la salud, a las dos aristas más importantes, creo yo, de los jóvenes, que es la salud mental y la salud sexual y reproductiva. En lo que es la salud mental, la escuela fue y es y seguirá siendo, a pesar de los compañeros que cierran escuelas, seguirá siendo un gran espacio de contención social, un gran espacio de contención hasta espiritual, un gran espacio de contención cultural, y ellos las mantenían cerradas. Hoy de aprendizaje principalmente, más que en tu contención. gobierno explotaban escuelas. ¿De qué escuelas hablas? Moreno, por favor, de los niños, niñas y adolescentes en el tuyo también igual, revelaron no tenés nada que necesitar ayuda durante la pandemia para tener un soporte en lo que hace a su bienestar emocional. 33% de los pibes manifestaron tener miedo por la incertidumbre que generaba el contexto de pandemia. ¿Vos qué pensás, Facundo, de esto? Cosas que ellos ignoraron, decidieron ignorarlo. Perdóname. Sí, no, primero, antes que nada, una pequeña aclaración. El compañero dijo que las vacunas llegaron gracias a la gestión de Quirós. Me da pena. Eso fue gracias a la gestión de este gobierno. Es más, le pregunto, en un momento el Frente de Todos y el bloque, la Cámara de Diputados permitió que los gobiernos provinciales negocien las vacunas. ¿Cuántas vacunas consiguió Larreta? Hablaron de la vacuna Cancino, monodosis, con una efectividad bajísima, pero buenísimo. ¿Dónde están las Cancino? ¿Dónde está? Las vacunas las consiguió el gobierno nacional en conjunto con el trabajo y el esfuerzo. Ustedes las guardaban para ganar votos. Nosotros las guardábamos. Ustedes vencieron vacunas, chicos. Ustedes vacunaban en unidades básicas en la provincia de Buenos Aires. Cuando asumimos la secretaría, la mayor falta de respeto a la ciudadanía que hubo en la historia de la República Argentina. Bueno, voy a redondear. Cuando asumimos la Secretaría de Salud y la transformamos en ministerio como debe, descubrimos miles y miles de vacunas perdidas, miles y miles de vacunas vencidas de sarampión. Literal, el sarampión en el año de 2019 rebrotó gracias a que ustedes dejaron vencer vacunas y venís a hablar a mí de que guardamos vacunas. Perdón, tengo una pregunta, Agustín. Cuando te referías al manejo de Iñaki, al partido que representa Iñaki, que decías que era una ridiculez, ¿a qué te referías? Cuando el espacio del que ahora milita Iñaki, que no es verdad, institucionalmente no estaba constituido, pero que ya funcionaba como un armado político, que lamentablemente representa un sector marginal de la sociedad, pero lo representa. ¿Vos estás llamando marginal al 15% de la capital? ¿Vos estás llamando marginal al 15% de la capital? Acabás de llamar marginal al 15% de la capital. Representa un sector marginal de la sociedad, especialmente Iñaki. Iñaki, eso, pero ni el kirchnerismo ni la izquierda. Es nefasto decir que hay parte de la sociedad argentina que es nefasta. Es como un Benjamin Button de la política. Tiene 18 años, se habla como una persona de 80. ¿Y qué problema tenés? Vos no sos tan plural. Pero vos fíjate cómo me está atacando personalmente. Disculpame, yo vengo acá que me ataquen personalmente. Cerrá Agustín y que hable Iñaki. Pero me está atacando personalmente. Militaron contra el barbijo, militaron contra la cuarentena, militaron contra una cuarentena que tu espacio político también militó bueno, chicos, de a uno. En la calle, vimos cómo estaban en contra de los barbijos. Este es un programa donde se pueden expresar todo lo que quieren, pero político también militó la violación de la cuarentena. Se armó hasta fiestas de cumpleaños. De a uno, chicos, ordenémonos, la cabeza es la violación de la cuarentena. Si tuvo Fabiola Yáñez, tuvimos la mejor nación sanitaria del excelente país. Chicos, este es un programa, chicos, por favor, les pedimos, es un programa que nos respetamos, nos escuchamos a partir de las diferencias. No, Tino, un segundo, por favor. Va a hablar Iñaki ahora y lo dejamos hablar porque Agustín habló de Iñaki. Valoremos un poco, tratar de escuchar al otro, aunque esté diciendo para cada uno algo que no comparten, que es una barbaridad, lo que sea, pero cada uno deje hablar al otro. Que sea la última vez que haces una referencia personal mía. La última vez en tu vida. A mí lo que me parece que cabe resaltar, porque acá venimos a hablar de política y no de cuestiones personales, es que nosotros lo que planteábamos era una apertura para que la gente pudiera trabajar, porque entendíamos que las medidas del gobierno nacional no eran suficientes para poder paliar la crisis,
causada por la pandemia y por la cuarentena, que como bien dijo el informe al principio fue de 131 días. Para nada fue ridículo. Nosotros no planteamos que no se vacune la gente, que salga la gente, digamos, así digamos al subte sin barbijo y demás. Nosotros no somos esa parte que que el programa eligió mostrar correctamente, porque hay una parte de la sociedad que es eso, de quemar barbijos. Muchísimo menos somos nefastos. Está llamando al 15% de la capital nefasto. Al 15%. No sé por qué crees vos que sos superior a ese 15%. Iñaki, ¿ustedes tienen alguna propuesta concreta para mejorar estas cuestiones que criticás del sistema de salud? ¿Cómo? ¿Vas a proponer algo? ¿Hay alguna propuesta de parte tuya, de parte de tu espacio? Será la primera que te invitan, pero ya viene 3 veces y propuso un montón de veces, por eso me siguen invitando. Bueno, a ver, hagamos un punto acá. Iñaki, vos habla, te está preguntando José y también Agustín, de propuestas. No, eso, una propuesta concreta que tengan desde el espacio que representás para mejorar el sistema de salud y su alcance. Bueno, lo que Javier Milei propone en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional es justamente el empezar a destinar los recursos como se tiene que destinar, como entendemos. ¿Privatizando la salud? Pero ¿cómo se destina? No, pregunto. Claro, destinar recursos. Tratemos de que termine esa oración. ¿Hay algún, ¿cómo se ejecuta ¿cómo se destinan los recursos? ¿De qué manera? Chicos, déjenlo hablar. Unos recortan, otros privatizan la salud. Nadie piensa en el pueblo. Chicos, es así. Tratemos de diferenciarnos de los adultos. Escúchense, que vienen bien y en todos los programas se vienen escuchando con respeto. A terminar Iñaki y después cada uno va a tener su minuto. Ya el tema con las agresiones físicas, además yo vine ya 3 veces acá y no vine nunca a descalificar a nadie. Bueno, pero contestá lo que te están preguntando. Bueno, pues justamente si me interrumpen 2 veces, si me dice que voy a privatizar, pues estoy hablando de fondos. Bueno, y cuando hablo de fondos, hablo de fondos. Iñaki, tenés tu momento. Responde. Bien, a mí me parece que lo que hay que hacer es destinar los mismos recursos que están ahora, pero de manera muchísimo más efectiva. Es decir, empezar a controlar los gastos que se hacen con respecto a salud, pero para nada dejar a la población argentina sola. Nosotros no queremos que cada uno se valga por sí mismo en lo que tiene que ver con la educación, con la salud y la seguridad. ¿No? Yo por lo menos no, yo vengo acá por mí. Yo vengo acá por mí no. Sí, vengo por la Libertad Avanza. Sí, somos un espacio plural que tiene diferencia de opinión. Chicos, déjenlo terminar a Iñaki, por favor. Julián, ¿sabes lo que pasa? Vos formás parte de un partido que lo tiene al violador de Alperovich, a Mansur en Tucumán, que obligó a una nena de 11 años a parir violada, y tenés a Alberto Fernández. ¿Vos me vas a hablar de aborto? Pero no, quiero hacer un punto. Quiero hacer al gobierno que aquí, junto con la lucha, es imposible. Porque así es muy difícil que termine. Lo que estoy diciendo es que en el espacio de él, responder la pregunta, pues, que termine de hablar. Que termine de responder. Lo que estoy diciendo es que en el espacio de él tenés a un tipo que pidió que una nena violada de 11 años tuviera un hijo, también defienden al violador de Alperovich y sin embargo comulgan con Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que propusieron el proyecto del aborto. Con lo cual, lo que quería decirte con todo esto, antes que sigas hablando, es que sí, en el espacio de Javier Milei hay personas que piensan diferentes y que Javier Milei puede pensar ciertas cosas de ciertas cuestiones como la ecología, como las vacunas, como la salud, y que yo no piense lo mismo. ¿Defienden la salud pública y gratuita desde el espacio que vos representás? Desde el espacio de la Libertad Avanza, sí, por supuesto. Nosotros no queremos dejar a la gente sola. Ahora, repregunta para todos en ese sentido. ¿Les parece que la pandemia deja como aprendizaje que el Estado debería estar más presente en la salud o no necesariamente? Que el kirchnerismo nunca más tiene que gobernar. A mí me parece que la pandemia lo que deja en evidencia es que, esto que decía recién, ¿no? Ningún gobierno propone que la salud sea una prioridad, ni que la salud ni que la educación, y es algo que vivimos a diario quienes habitamos esos espacios. Yo soy acompañante terapéutica, lo vemos en las escuelas, lo vemos en la universidad, pero lo vemos también en los hospitales, en las salitas de salud. El menemismo en su momento fragmentó todo el sistema de salud, lo descentralizó, y eso que hizo justamente que, por ejemplo, los centros de atención primaria sean financiados por los municipios, lo cual hace que sean completamente vaciados. O sea, y los centros de atención primaria, por ejemplo, se encargan en muchos casos de la salud reproductiva, se encargan de garantizar anticonceptivos, de garantizar los métodos anticonceptivos y todo tipo de información para las familias y para los pibes y pibas de los barrios, y eso no sucede porque no hay plata. Ningún gobierno hasta ahora se propuso centralizar el sistema de salud, ni siquiera en una pandemia, que es una situación excepcional, y me parece que hay cosas que también hay que marcar, porque la pandemia no salió de un repollo, no es algo que nos tocó, no surge de la nada, sino que surge justamente de una situación a nivel planetario, a nivel mundial, que es el cambio climático, que es la contaminación que hay, el modo de producción capitalista, y eso nadie lo menciona, nadie habla acá de los motivos de la pandemia. Y me parece que una enseñanza que tiene que dejar la pandemia, por ejemplo, es que no podemos seguir priorizando las ganancias de un sector, las ganancias de los empresarios a costa de la vida de millones, porque por eso las muertes fueron evitables también. No solo porque no se financió ni se tomaron las medidas correspondientes, sino
porque además no se atacan las causas, que me parece fundamental, porque el gobierno quiere seguir con el extractivismo y eso está planteado en el proyecto, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque el gobierno quiere hacer acuerdos para seguir incorporando granjas porcinas, que son las que generaron la pandemia. Entonces, me parece que hay enseñanzas que nos tienen que dejar, que incluso, no sé, acá me parece que hay mucho circo entre Cambiemos, entre el Frente de Todos, que ya gobernaron, y Milei, que aparece ahora, que se quiere presentar como novedad, y su principal referente dice que no hay cambio climático. Bueno, estamos en el medio de una pandemia. Vamos, no sé. chicos, llegamos al final. Sí. Tiene cada uno, y arrancamos por Agustín, lo que les pido es que sean respetuosos del minuto que cada uno tiene. Va a sonar la chicharra cuando se les acabó el tiempo, para que hagan una pequeña conclusión, reflexión, hagan espacio, como quieran ustedes el uso de ese espacio. Un minuto, arranca Agustín, sigue Julián, después Iñaki y después Sofía. Hablar de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y por qué tiene que ser votada el 14 de noviembre. 80% de vacunados. Vacuna que llega, vacuna que se aplica. Ya se vacuna gente entre 3 y 11 años y se está hablando de terceras dosis. En la Ciudad de Buenos Aires, además de combatir la pandemia con medidas de corto plazo obligadamente, durante el 2020, con la gestión de Patricia Vichy como presidenta de la Comisión de Salud, se adhirió el protocolo ILE, se adhirió la ley de investigación y uso del cannabis para fines médicos, se implementó la ley de atención perinatal y de parto respetado, hablamos de la ley de receta digital, con Martín Lustó promovimos el historial médico digital también para facilitar la vida de las personas. Eso es gestión en salud, pública, efectiva, eficiente y sobre todo sostenible en el tiempo. Esa es la gestión que queremos aplicar para la Ciudad de Buenos Aires y para la Nación de acá a largo plazo. Empezar a tener, como dije siempre, como dije en el programa anterior, políticas públicas basadas en datos, en evidencia y libres de humo de todas las políticas públicas que ven el resto de los partidos. Por eso el 14 de noviembre estoy seguro que vamos a ganar en la ciudad, que vamos a ganar en el país y en el 23 vamos a gobernar nuevamente para devolver a la Argentina al sendero de crecimiento del que nunca debió haberse ido. Julián. Bueno, sí. Primero me parece clave, antes de hablar de una cosa sobre el sistema de salud en sí, me parece clave recalcar que gracias a la gestión del gobierno nacional y gracias al todo el esfuerzo de los argentinos, en este país se evitó el colapso del sistema sanitario y en este país nadie falleció por falta de atendimiento médico. Y eso es algo muy valorado y que se lo debemos al personal de salud, al gobierno y a todos los ciudadanos que nos cuidamos y nos quedamos en nuestra casa. Por otro lado, me parece clave también traer la discusión que traía la compañera del FIT sobre la reforma del sistema sanitario. Nosotros venimos del domingo, del sábado, donde se realizó el Encuentro Nacional de Salud, en donde estamos planteando seriamente la necesidad de hacer un sistema nacional integrado de salud. Un sistema de salud que pueda integrar a todos los subsistemas para así agilizarlo y para que, por sobre todo, todos los argentinos y las argentinas puedan tener acceso a una salud de calidad y digna. Y para eso es necesario que se integre todo el sistema de salud. Lo vimos en la pandemia. En la pandemia el sistema de salud público se puso al hombro a las prepagas, se puso al hombro el sistema de salud privado. Por eso es necesario que discutamos con profundidad la salud de este país. Una salud mejor puede existir y votando al Frente de Todos en las elecciones de noviembre con el compañero Daniel Goyán en la provincia de Buenos Aires, con Tolosa Paz. Vamos a conseguirlo y acá en la ciudad claramente no somos. El 14 de noviembre les pido que acompañen con su voto a Javier Milei, porque nosotros no somos ni nefastos, como dice el compañero radical, ni nos robamos las vacunas, como lo hacen los del Frente de Todos, ni proponemos locura, como propone el Frente de Izquierda. Con lo cual, nosotros no tenemos nada de que no estar orgullosos. Nosotros estamos orgullosos de lo que proponemos. Proponemos libre mercado, capitalismo. Somos la solución a los problemas del mundo y sacamos al 70% de la población mundial de la pobreza. Con lo cual les pedimos que nos acompañen con su voto y somos la única alternativa real. ¿No querés usar más tus minutos? Nada más. Sofi. Bueno, no, yo primero cortito porque me parece que cada uno habla porque estamos en elecciones y es gratis hablar básicamente, tiene una cámara enfrente, pero en Jujuy, por ejemplo, donde gobierna Morales, el radicalismo, murió cantidad de gente por faltante de respiradores, o sea, lo vimos en su provincia y lo vimos también cuando fueron gobierno. El Frente de Todos me parece que está claro que su prioridad es pagar la deuda, es beneficiar a los empresarios como Hugo Sigman y no la vida de millones de personas. Y acá, bueno, este muchacho que se diferencia todo el tiempo de Milei, que dice que no hay cambio climático, que es lo que generó la pandemia, y que dicen que están en contra de la casta, pero después se mueren por hacer acuerdos con Bullrich. A mí me parece que la discusión central es que salud es tener vivienda, salud es tener trabajo genuino y con derechos, salud es poder acceder a la educación. No hay salud sin condiciones de vida digna y los únicos que planteamos no pagar la deuda externa y poder beneficiar y poner como prioridad la salud y la educación es el Frente de Izquierda, y por eso es urgente tener más y más diputados y bancas que expresen en el Congreso las luchas que damos en las calles con los trabajadores. Chicos, ahora sí, bueno, gracias nuevamente por haber estado. Para nosotros es un placer hacer este debate. De nuevo, si lo decimos, no me ponga la...